Vine a casa sin anunciar. Ni mensaje, ni llamada, ni advertencia de que volvía. El camino de entrada estaba tranquilo, la casa perfectamente quieta, una imagen de postal de calma suburbana. Pero cuando abrí la puerta del garaje, la calma se hizo añicos. El aire me golpeó como un horno. Una ráfaga de calor sofocante salió, tan densa que casi me ahoga. 95 grados dentro, quizás más. Mis pulmones se contrajeron por un segundo. Mi piel se erizó de sudor al instante. Y entonces lo vi. Mi abuelo de 90 años, un veterano condecorado que una vez estuvo erguido de uniforme, ahora encorvado en una silla plegable oxidada como una reliquia olvidada. Su rostro brillaba de sudor, sus labios agrietados, y cada respiración superficial sonaba como grava raspando contra piedra. Sus ojos parpadearon cuando me encontraron. No con miedo, ni siquiera con esperanza. No. Lo que vi fue algo que me hirió más profundamente que cualquier herida que hubiera sufrido en servicio, la resignación. La placa en mi pecho de repente se sintió como si pesara 100 libras. Porque lo que había encontrado no era solo negligencia. No era solo descuido. Era crueldad. Y la parte más cruel, estaba dentro de la casa de mi propia familia. Corrí hacia él llamando abuelo. Mi voz se quebró al tocar su hombro. Su piel ardía bajo mi palma y el pánico me recorrió. Deslicé mis brazos debajo de él, sorprendido de lo ligero que se sentía, de lo frágil que se había vuelto su cuerpo. Mientras lo levantaba, un débil susurro salió de su garganta. No te molestes. Eso me rompió. Llevándolo adentro a la frescura de la sala de estar con aire acondicionado, el contraste casi me dejó sin aliento. El sofá de cuero, los estantes pulidos llenos de whisky caro, la pantalla plana pausada en algún programa de viajes. Todo era comodidad, lujo, facilidad. Y en medio de todo, mi abuelo había sido dejado para asarse en una caja de concreto. Lo acosté buscando torpemente una manta, a pesar de que ya estaba acalorado. Su mano, temblorosa, encontró la mía. Ese agarre, débil pero deliberado, me ancló de una manera que nada más podía hacerlo. Te tengo, susurré. No respondió, pero no lo necesitaba. Entendí. Y en ese silencio mi mente gritaba. Los recuerdos colisionaban, las tardes en que me enseñó a andar en bicicleta. Su sonrisa orgullosa cuando me gradué de la academia, las conversaciones tranquilas sobre servicio y sacrificio. Este hombre me había cargado a través de mi vida, y mis padres lo habían encerrado como basura de ayer. Saqué mi teléfono. Mi pulgar se detuvo sobre el teclado, queriendo marcar al 911, queriendo denunciar lo que sabía que en mi corazón era abuso de ancianos. Pero me detuve. Mi entrenamiento me dijo algo más. Esto no era solo una llamada para paramédicos. Esto era más grande. Esto exigía una rendición de cuentas. Y mientras el zumbido del aire acondicionado llenaba la habitación, supe una cosa con absoluta certeza. Mis padres habían cruzado una línea. Y me aseguraría de que nunca más la volvieran a cruzar. Cuando coloqué al abuelo suavemente en el sofá, el aire acondicionado zumbaba constantemente, envolviéndolo en la comodidad que le había sido negada. Su respiración era superficial, su pecho subía y bajaba como olas frágiles. Me agaché a su lado, observando cómo el sudor se acumulaba en su línea del cabello y goteaba sobre la almohada. Por un momento me senté allí tomándole la mano, tratando de aquietar la tormenta dentro de mi cabeza. No se suponía que fuera así. No para él. No para el hombre que lo había dado todo. Cuando crecí, mis padres eran fantasmas en los recuerdos de mi infancia. Siempre estaban ocupados persiguiendo dinero, persiguiendo fiestas, persiguiendo el próximo símbolo de estatus del que presumir. Si no era un coche nuevo, era una membresía de golf. Si no era un viaje a Cabo, era un fin de semana de cata de vinos. Sus vidas estaban curadas para las apariencias, pulidas para la admiración de los demás. Pero mi verdadero padre estaba sentado aquí mismo, luchando por respirar. El abuelo había sido mi roca desde el principio. Él era quien me preparaba el almuerzo, quien me recogía de la escuela cuando mis padres lo olvidaban, quien se sentaba al borde de mi cama por la noche contándome historias de su servicio. Su voz se volvía silenciosa cuando describía a los amigos que perdió en el extranjero.
Pero sus ojos siempre ardían de orgullo cuando hablaba de la bandera. Honor, pequeño, solía decir. Eso es lo único que no puedes comprar, no puedes fingir y no puedes reemplazar. Pensé en esas palabras ahora, mirando su cuerpo frágil. ¿Cómo pudieron personas con todas las comodidades materiales mis padres olvidar esa simple verdad? Recordé una noche en particular. Tenía 15 años. Había fallado un examen de matemáticas y estaba aterrorizado de lo que dirían mis padres. Me senté en la mesa de la cocina, temblando con lágrimas cayendo sobre la página mientras miraba la F roja. El abuelo entró, se sentó sin decir una palabra y comenzó a resolver los problemas conmigo. Paciente, constante, amable. Cometerás errores, me dijo. Pero aprenderás y así es como te volverás fuerte. Me devolvió el papel. Su letra, limpia y precisa en los márgenes. La fuerza no viene de no caer nunca. Viene de levantarse siempre. Esa noche no solo me estaba enseñando matemáticas. Me estaba enseñando la vida. Volví al presente cuando sentí que su agarre se crispaba contra el mío. Sus ojos se abrieron y por el más breve segundo vi el mismo fuego, apagado pero no desaparecido. Volviste, jadeó. Siempre volveré, susurré. Mi garganta se tensó pero forcé mi voz a mantenerse firme. No estás solo. Nunca. Sus ojos se cerraron de nuevo pero sabía que me había oído. Me senté allí, la ira burbujeando y dejé que mi mirada vagara por la habitación. Los muebles caros, la decoración cuidada, todo gritaba riqueza y estatus. Pero nada de eso significaba un maldito cuando se comparaba con el hombre en el sofá. A mis padres ya podía imaginármelos descansando en sillas de playa blancas, con bebidas y haciéndose selfies, hashtags, listas, viviendo nuestra mejor vida. Estarían sonriendo, amplios, orgullosos de sus bronceados, ajenos a la realidad de que su propio padre, su sangre, había sido dejado para asfixiarse en un garaje. Sentí la placa en mi cadera. Ser policía me había enseñado muchas cosas, procedimiento, evidencia, paciencia, pero también había agudizado algo que el abuelo había plantado en mí hace años, un profundo sentido de justicia. La justicia no era solo la ley. Se trataba de lo correcto y lo incorrecto, de honrar a quienes se habían sacrificado. Y ahora mismo sabía que mis padres habían fallado esa prueba más miserablemente de lo que yo jamás había fallado matemáticas. Entré en la cocina, agarré un vaso de agua fría y volví a él. Lo llevé a sus labios con cuidado, inclinándolo lentamente. Tomó unos sorbos, su garganta trabajando antes de hundirse de nuevo en la almohada. Su respiración se estabilizó un poco, y por primera vez desde que abrí esa puerta de garaje, me permití respirar también. Pensé en llamar a mis padres, pensé en gritar por teléfono, exigiendo cómo podían hacer esto. Pero luego me di cuenta de que gritar no cambiaría quiénes eran. No sentirían vergüenza, solo molestia. Se defenderían, torcerían la historia, fingirían que fue un descuido. Ese era su patrón. No, esto necesitaba más que ira. Esto necesitaba precisión, prueba y acción. Me levanté, la determinación asentándose en mis huesos. Sabía dónde guardaba el abuelo sus documentos. Era meticuloso, un hombre de orden, de registros. Incluso ahora, incluso mientras su cuerpo lo abandonaba, su escritorio guardaría la clave. Mientras me dirigía a su estudio, me detuve y lo miré. Tenía los ojos cerrados, su pecho subía suavemente. Y pensé en todas las noches que me había vigilado cuando estaba enferma, cuando tenía miedo, cuando el mundo parecía demasiado grande. Él nunca me había fallado, y yo no lo fallaría ahora. Entré en el estudio, el olor a madera vieja y papel envolviéndome como una manta familiar. El escritorio estaba sólido, el mismo en el que me había sentado de niña haciendo la tarea bajo su atenta mirada. Abrí el cajón, y allí estaba, la carpeta marcada como poder notarial. Lo había firmado hace años, confiando en que yo actuaría si él no pudiera. Mi nombre, su firma, claro y vinculante. Lo tuve en mis manos, el peso de la responsabilidad asentándose sobre mí. Esto no era solo papel. Era una promesa. Lo dejé cuidadosamente, luego saqué mi teléfono. El número de mi abogado brillaba en la pantalla. Mi dedo se detuvo sobre él, una respiración profunda llenando mis pulmones. Y entonces presioné llamar. Hola,
llegó la voz familiar al otro lado. Es hora, dije en voz baja. Mis ojos se dirigieron de nuevo a la sala de estar, al hombre que me lo había dado todo. Ahora avanzamos. Y en ese momento el plan y la rendición de cuentas realmente comenzaron. Las imágenes no me abandonaban. Incluso después de llevarlo adentro, enfriarlo y darle agua, seguía viendo el garaje, sus sombras, su calor abrasador, la forma en que el sudor goteaba de su frente como gotas de sufrimiento. 95 grados. Ese número resonaba en mi mente como una sirena, cada repetición, un recordatorio de que mis padres lo habían encerrado como una inconveniencia. Había visto negligencia en mi trabajo antes. Había sido enviada a hogares donde los ancianos se sentaban solos en la suciedad, sus hijos demasiado ocupados o demasiado egoístas para cuidarlos. Pero nunca imaginé encontrarme con esa realidad en la casa de mi propia familia. Nunca imaginé que a mi abuelo, mi roca, lo tratarían como a uno de esos casos que documentaba y llevaba en mi carpeta de informes. Sentada en el sofá a su lado, observé cómo su pecho subía y bajaba en ritmos frágiles. Cada respiración superficial sonaba como una súplica, y aunque no había dicho mucho, su silencio hablaba volúmenes. Me incliné apartando mechones de cabello húmedo de su frente. «Estás a salvo ahora», murmuré. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Sus párpados se abrieron, revelando un destello de reconocimiento. «Siempre tan fuerte», susurró apenas audible. Un nudo se formó en mi garganta. Me había llamado fuerte cuando me gradué de la academia, cuando obtuve mi placa, cuando sobreviví a mi primer turno peligroso. Pero escucharlo ahora, en este momento de su debilidad, se sintió como una bendición y una maldición. Quería enfurecerme. Quería gritar y lanzar cada botella de esos estantes pulidos contra la pared. Mis padres estaban bebiendo cócteles en un club campestre mientras su padre casi se asaba vivo en un garaje. La injusticia me arañaba, cada pensamiento más agudo que el anterior. Pero la mano del abuelo, cálida y temblorosa en la mía, me detuvo. Su agarre era débil, pero el mensaje estaba claro. No dejes que la ira te consuma. En cambio, dejé que la ira se refinara en propósito. Me levanté paseando por la habitación, con el peso de la carpeta del poder notarial todavía en mi mano. Sus papeles susurraban con cada paso, recordándome la responsabilidad que el abuelo me había confiado mucho antes de ese día. En ese momento lo había descartado pensando que era una formalidad, una medida de precaución, pero ahora era el salvavidas, su red de seguridad. Volví a él, sentándome una vez más a su lado. «Abuelo», dije suavemente. «¿Recuerdas cuando firmaste esto? ¿Cuando me dijiste que confiabas en mí para hacer lo correcto?» Sus labios se movieron, formando una leve sonrisa. Un simple asentimiento, lento pero seguro, siguió. Ese asentimiento selló mi determinación. Imaginé la risa de mis padres resonando en un bar pulido, el tintineo de sus copas, sus teléfonos, zumbando con me gusta y comentarios. Creían que el mundo los admiraba. Creían que su imagen cuidada era la realidad. Pero lo que habían olvidado, lo que nunca habían entendido realmente, era que la realidad tenía una forma de alcanzarlos. Y esta vez lo haría. Volví a marcar a mi abogado, necesitando escuchar la tranquilidad en su voz. Respondió rápidamente. «Ya estoy trabajando en ello», dijo. «Presentaremos los papeles a primera hora de la mañana. Con tu autoridad como apoderado podemos asegurar su cuidado, redirigir el control y comenzar el proceso de hacerles rendir cuentas». «Bien», dije. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero no me disculpé. «Esto no es solo papeleo. Esto es protección para él». «Entendido», respondió simplemente. Cuando colgué me senté en el silencio durante mucho tiempo. El zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared, incluso el leve traqueteo de la respiración del abuelo. Todos formaban un ritmo como un latido, recordándome lo que importaba. Miré las fotos familiares cuidadosamente dispuestas en la chimenea. Mis padres sonriendo con políticos, con socios de negocios, con amigos con ropa cara. Siempre habían querido ser vistos, ser admirados. Pero en ninguna de esas fotos estaba el abuelo. Él era el no visto, el inconveniente, el hombre que les había dado la vida, pero que había sido borrado de su narrativa. Tomé uno de los marcos en mi mano, mirando las sonrisas huecas.
Mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal, la placa brillando en mi cadera. Ya no más, susurré. Tu historia no es la única que la gente verá. Como si fuera una señal, el abuelo se movió a mi lado. Su voz se quebró, un susurro cortando el silencio. No los odies. Me quedé paralizada, con los marcos aún en mi mano. Sus palabras me hirieron no porque estuvieran mal, sino porque me recordaron quién era él, un hombre que había soportado la guerra, la pérdida, las dificultades y aún así guardaba compasión en su corazón. Quería perdón, o al menos moderación. Dejé el foto con cuidado, arrodillándome a su lado una vez más. No los odiaré, prometí. Pero los detendré. No tienen derecho a lastimarte de nuevo. Sus ojos se humedecieron, seguido de un leve asentimiento. Su mano apretó la mía, débil pero resuelta. Y en ese momento me di cuenta de que esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia, de honor, de asegurar que el hombre que una vez luchó por su país no sería olvidado ni maltratado por su propia sangre. La línea se había trazado, y con el poder notarial en mi poder, el primer golpe sería mío, no solo por venganza, sino por amor. Escuché la puerta del garaje volver a abrirse horas después. El sol se había puesto, dejando la casa envuelta en una quietud polvorienta, rota solo por el zumbido del aire acondicionado y las respiraciones tranquilas del abuelo. Mi corazón latía contra mis costillas mientras el sonido de los neumáticos crujiendo en la grava se acercaba. Habían llegado a casa. Me senté en el sillón frente al sofá donde descansaba el abuelo, con la carpeta del poder notarial en mi regazo, mi placa brillando débilmente bajo la lámpara. Esta noche no era solo su hija. Era su rendición de cuentas. La puerta principal se abrió, la risa entrando antes que ellos. Risa brillante, despreocupada, del tipo reservado para personas que creían que la vida se había doblegado a su voluntad. Me levanté la columna recta. ¿Por qué estás aquí?, preguntó mi madre primero, sus tacones de diseñador chasqueando contra el azulejo. Sus ojos se dirigieron al sofá donde el abuelo se movía débilmente, luego de vuelta a mí. Un destello de molestia, no de vergüenza, cruzó su rostro. Le dijimos que no entrara al garaje. Nunca escucha. Las palabras aterrizaron como una bofetada. Mi padre siguió, su rostro enrojecido por el whisky, su corbata aflojada. Vio la carpeta en mis manos. ¿Qué es eso? Su poder notarial, dije con calma. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, firme, controlada, pero vibrando de furia justo debajo de la superficie. Mi madre se burló, dejando su bolso en el mostrador. Oh, esa vieja cosa. Solo te lo dio porque lo suplicaste. Él no sabe lo que firma la mitad del tiempo. El abuelo movió los labios separándolos, pero no salió ningún sonido. Su mano frágil se levantó ligeramente como si intentara defenderse a sí mismo. Me acerqué arrodillándome a su lado, y le besé la frente. No necesitas decir nada, susurré. Luego me levanté volviéndome hacia ellos. Lo dejaste encerrado en un garaje 95 grados. ¿Se dan cuenta de lo que eso podría haberle hecho? Golpe de calor. Fallo orgánico. Muerte. Mis palabras cortaron el aire, agudas como cristal. Mi padre agitó una mano despectiva. Estás exagerando. Estaba bien. Tú siempre dramatizas las cosas. Algo dentro de mí se rompió. Lo encontré empapado en sudor, apenas consciente. Eso no está bien. Eso es negligencia. Eso es abuso. Cayó el silencio. Incluso las burlas de mi madre se apagaron. Por primera vez, la palabra pendía entre nosotros como una cuchilla. Abuso. Coloqué la carpeta en la mesa de café, abriéndola para que pudieran ver la firma, el sello notariado, la legalidad vinculante. Esto no es solo mi opinión. Es la ley. Me dio esta autoridad porque sabía que algún día podría necesitar a alguien que lo protegiera, y ese día es ahora. El rostro de mi padre se oscureció. ¿Crees que vas a tomar el control sobre nosotros? Me encontré con su mirada sin pestañear. No, lo tomo para él. Ustedes perdieron ese derecho cuando lo trataron como una inconveniencia. Los ojos de mi madre se entrecerraron, su voz bajó a un siseo.
¿Tienes idea de lo que parecerá esto? ¿Qué dirá la gente si se enteran? Sus palabras la traicionaron. No estaba preocupada por el abuelo. Ni siquiera estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por su imagen, su club campestre, sus amigos, su fachada cuidadosamente elaborada. ¿Esa es tu preocupación?, pregunté en voz baja. ¿No su vida, no su dignidad? Nadie respondió. El silencio era más fuerte que los gritos y por primera vez vi algo cambiar en sus expresiones. No culpa, todavía no, pero miedo. Miedo de que la historia que habían construido se estuviera desmoronando. Me incliné hacia adelante, mi voz firme. Esto no es una negociación. Mañana por la mañana, se presentarán documentos legales. Sus finanzas, su cuidado, sus arreglos de vida, todo estará bajo mi autoridad, y si intentan luchar contra mí, lo llevaré más lejos. Tendrán que explicarse en el tribunal bajo juramento con fotografías y reportes médicos que respalden cada palabra. Sus risas habían desaparecido ahora. La mandíbula de mi padre se apretó. Las manos de mi madre jugueteaban con su collar. La casa, que antes resonaba con su arrogancia, se había vuelto dolorosamente silenciosa. Y en ese silencio sentí que algo cambiaba en mí también. Ya no estaba reaccionando. Estaba liderando, protegiendo, convirtiéndome en la nieta que él confiaba que fuera. Miré hacia atrás al abuelo. Tenía los ojos entreabiertos mirándome. Una leve sonrisa tocó sus labios. Y aunque no dijo nada, supe lo que significaba. Orgullo. El tipo de orgullo que ningún cóctel de club campestre, ninguna publicación de Instagram podría comprar jamás. La mañana llegó pesada de silencio. Apenas dormí, mis oídos atentos a cada cambio en la respiración del abuelo durante la noche. El amanecer se coló por las cortinas, pintando la sala de estar de un dorado pálido. Hice café en la cocina, el amargor agudo en mi lengua, pero mis manos estaban firmes, más firmes de lo que esperaba. El abuelo estaba despierto, recostado sobre almohadas. Sus ojos me siguieron mientras volvía a la habitación, una pregunta persistiendo en sus profundidades turbias. Me senté a su lado y dije suavemente, «¿Está en marcha?». El golpe en la puerta llegó minutos después. Mis padres salieron de su habitación, con el rostro pálido, su noche de whisky y risas reemplazada por algo más, pavor. Dos hombres estaban allí, mi abogado con un maletín en la mano, y un notario público. Ambos llevaban un aire de formalidad que atravesaba la niebla de la mañana. Los papeles estaban extendidos sobre la mesa del comedor. Firmas verificadas, sellos estampados. Mi autoridad ya no era solo simbólica. Era ejecutable. Esto es indignante, murmuró mi padre, paseando como un animal enjaulado. Mi madre se mantuvo rígida, con los brazos cruzados, los labios apretados. Indignante, dije con calma. Es dejar a un veterano de 90 años en un garaje a 95 grados mientras ustedes beben cócteles en un club campestre. El bolígrafo del abogado se raspó sobre el papel. El sonido, deliberado, final. Las protestas de mis padres se hicieron más fuertes. Palabras como traición y humillación se lanzaron en mi dirección, pero ya no tenían poder. La ley, el papel, el sello, todo estaba ahora en mis manos. Cuando se firmó el último documento, el notario recogió sus cosas y se fue. Mi abogado cerró el maletín con un chasquido y dijo, «Estás protegida ahora, y él también». El peso se levantó de mi pecho, pero solo ligeramente, porque esto no se trataba de ganar. No se trataba de vencerlos. Se trataba del abuelo, de asegurarse de que sus últimos años estuvieran llenos de dignidad, no de vergüenza. Volví al sofá, arrodillándome a su lado. Su mano tembló al alcanzar la mía. Su voz, débil pero firme, susurró, «No seas demasiado dura». Perdieron el rumbo. Esas palabras se quedaron conmigo como una piedra en mi bolsillo. Pesada, ancladora. Incluso después de todo, su corazón albergaba misericordia. Podía ver sus fallos, su egoísmo, pero aún así encontraba espacio para el perdón. Así era él. Ese era el hombre al que habían abandonado. El hombre al que yo estaba decidida a honrar. Más tarde esa tarde comenzaron las llamadas. Primero un goteo, luego una inundación. Familiares, amigos conocidos del club, voces teñidas de curiosidad y juicio.
¿Qué está pasando? ¿Por qué tu hija está involucrada con abogados? Escuchamos algo sobre tu padre. Los teléfonos de mis padres no paraban de sonar. Podía escuchar sus discusiones susurradas a puerta cerrada, el pánico en sus voces mientras su imagen cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Y yo. Me senté con el abuelo, tomándole la mano, leyendo en voz alta de sus viejos diarios. La tormenta arremolinaba a nuestro alrededor. Pero dentro de esa sala de estar, había paz. Una paz frágil, preciosa, nacida no del silencio sino de la verdad. La justicia ya no era una amenaza. Era realidad. Y aunque el camino por delante sería largo, aunque las batallas en los tribunales y en las cenas familiares serían feas, sabía que ya habíamos dado el paso más importante. Habíamos recuperado su dignidad. El juzgado olía ligeramente a pulimento y papel, esa extraña mezcla de burocracia y gravedad. Guié al abuelo cuidadosamente a través de las puertas. Su brazo rodeando el mío. Estaba más delgado que nunca, sus pasos inciertos, pero su barbilla levantada en alto. ¿Estás segura de esto?, pregunté inclinándome cerca. Sus ojos azules nublados brillaban débilmente. Si quieren verme como una carga, dijo, que me vean estar de pie. Pasamos por filas de bancos pulidos, susurros agitándose al entrar. La noticia se había corrido. Miembros de la familia, vecinos, incluso algunos hombres de su antigua unidad estaban aquí. Los rostros se giraron, los ojos se abrieron, no con lástima, sino con reconocimiento. Reconocimiento de un hombre que alguna vez conocieron o del que habían oído hablar o que respetaban desde lejos. El juez nos llamó. Mis padres se sentaron rígidamente al otro lado del pasillo, su abogado revolviendo papeles, tratando de parecer serenos, pero sus ojos los delataban, abiertos, esquivos, inquietos. Habían esperado enfrentarse a mí. No habían esperado enfrentarse a él. El abuelo se puso de pie temblando, pero rechazó la oferta de una silla. Se aclaró la garganta, su voz rasposa pero clara. Mi nieta ha actuado en mi mejor interés, comenzó. Me encontró cuando otros me dejaron atrás. Ella lleva la insignia de la ley, pero más que eso, lleva la insignia de la familia. Y hoy creo que quede constancia de que tiene mi confianza. La sala quedó en silencio. Incluso el juez se inclinó, escuchando con rara atención. Mis padres se movieron incómodamente, sus rostros pálidos. Por una vez no pudieron interrumpir, no pudieron torcer la narrativa. La verdad no venía de mí, sino de él. Cuando terminó, la sala estalló en un suave aplauso. Inusual en una sala de tribunal, pero nadie lo detuvo. El mazo del juez golpeó ligeramente, no para silenciar a la multitud, sino para dar estabilidad al momento. Que quede constancia, dijo, de que los deseos de este hombre serán honrados. Más tarde, afuera, en los escalones del juzgado, el sol de la tarde lo bañó de oro. Veteranos se adelantaron saludando. Viejos amigos le estrecharon la mano. Incluso extraños murmuraron palabras de respeto. Y mientras estaba a su lado, apoyando su frágil cuerpo, me di cuenta de que esto era más que justicia. Esto era redención. No solo para él, sino también para mí. Para la niña que había crecido dudando si su fuerza tranquila significaba algo. Para la oficial que había luchado con si la ley y la familia podían coexistir. Ahora sabía que podían, porque de pie allí, rodeada de respeto, entendí lo que el abuelo me había estado enseñando todo el tiempo. La justicia sin honor está hueca. Y el honor defendido nos ennoblece a todos. Los días siguientes transcurrieron lentamente, como si el mundo entero se estuviera deteniendo para dejarnos respirar. La tormenta legal se asentó en orden. Documentos presentados, derechos asegurados, protecciones bloqueadas. Mis padres se mantuvieron distantes, curando su orgullo herido. Y tal vez con el tiempo verían lo que habían hecho. Tal vez. Pero ese ya no era mi foco. Cada mañana le preparaba el desayuno al abuelo. Huevos como a él le gustaban, fritos con la yema a medio cocinar, con la tostada cortada en diagonal. Se reía de mis torpes intentos de evitar que la yema se rompiera, negando con la cabeza con esa vieja chispa en los ojos. ¿Todavía no cocinas como tu abuela?, bromeó. No lo intento, le devolví con una sonrisa, solo te mantengo vivo. Y en esos pequeños momentos el peso de todo se levantó.
Una tarde nos sentamos en el porche mientras el sol se deslizaba detrás de los árboles, el cielo pintado de naranja y violeta. Se recostó en su silla con una manta sobre las rodillas, y susurró: «Me has dado algo que creía haber perdido». «¿Qué es eso?», pregunté. «Dignidad». La palabra se asentó entre nosotros, simple pero monumental. No valoraba la venganza. No valoraba la victoria en los tribunales. Era la restauración de su humanidad, el reconocimiento de que importaba. Que después de toda una vida de servicio, no era prescindible. Tragué saliva con fuerza, parpadeando para contener las lágrimas. «Nunca la perdiste, abuelo». Ellos solo olvidaron verla. Su mano encontró la mía, débil pero firme. Y en ese silencio me sentí más segura que nunca, no solo lo había salvado. Él también me había salvado a mí. Me recordó que la verdadera fortaleza no se mide por cuán fuerte peleas, sino por cuán profundamente honras a quienes vinieron antes que tú. Así que aquí está mi reflexión para ti, el oyente, el que camina conmigo a través de esta historia. Si tienes a alguien en tu vida que te cargó cuando no podías sostenerte, que dio sin preguntar, que amó sin condición, no esperes a demostrarle su valía. No dejes que el mundo, ni siquiera la familia, les quite su dignidad. Defiéndelos como ellos te defendieron una vez. Porque un día todas las batallas y traiciones se desvanecerán, pero el honor que restauras, eso dura para siempre.